Accedemos al menú de la izquierda y le damos a Anonimización, Pseudonimización. Nos vamos al menú de la derecha y elegimos la opción Ficheros. Se abrirá una pantalla en la que se debe arrastrar y soltar el fichero deseado o presionar en el botón Seleccionar ficheros y elegirlos del sistema local. Hecho esto, presionamos el botón Continuar. El siguiente paso consiste en elegir la modalidad de sustitución que queremos que tengan nuestros archivos, tanto para anonimizar de forma irreversible como para pseudonimizar de forma reversible. El enmascaramiento, solo para anonimización, es el ocultamiento de los datos por asteriscos o blacklining, recuadros negros. La tokenización es el reemplazo de los datos por tokens compuestos por un prefijo que indica el infotipo per, log, web, dat y el numerador para diferenciarlos. En la sustitución por datos sintéticos, se reemplazan los datos por otros de la misma naturaleza. Por ejemplo, si es un nombre masculino con apellidos, se reemplazará por otro nombre masculino con otros apellidos. Una vez elegido el método de sustitución, seleccionamos la configuración que se desea aplicar al documento. Para configurar las excepciones, seleccionamos la configuración que se desea aplicar al documento. Entre las opciones aparecerán todas las configuraciones de excepciones positivas y negativas que se hayan guardado. En caso de que no sea necesario aplicar ninguna configuración específica, se aplicará la configuración por defecto, default, que no contiene excepciones positivas ni negativas. Para configurar los infotipos, seleccionamos la configuración que se desea aplicar al documento. Entre las opciones aparecerán las distintas configuraciones de infotipos que se hayan guardado. En caso de que no se quiera aplicar ninguna configuración específica, por defecto se aplicará la configuración default, que contiene todos los infotipos activos. En la siguiente pantalla se muestra un resumen de la operación que se ha configurado. Antes de darle al botón Iniciar proceso, tienes que prestar mucha atención a este paso. Si los documentos que quieres anonimizar tienen gran parte de la información en vertical u otra orientación distinta a la estándar, es recomendable que actives la pestaña Optimización de detección de texto en diferentes orientaciones para una mejor lectura del documento y, por tanto, una mejor anonimización. En caso contrario, no se recomienda activarla porque se incrementan los tiempos de procesamiento. Ahora sí, le damos a Iniciar proceso y nos aparecerá una animación que indica que el proceso está en curso. El proceso finaliza con la presentación de esta pantalla, momento en el que el navegador descarga el fichero anonimizado. Dependiendo de la configuración de tu ordenador, el documento se descargará en la carpeta previamente configurada o te preguntará dónde quieres almacenarlo. Ninis te permite personalizar el proceso de anonimización y supervisarlo de manera manual. De este modo, podrás editar el resultado propuesto por Ninis, incluyendo o excluyendo de la anonimización todo aquello que consideres oportuno. Descargamos los ficheros y seleccionamos el procedimiento de anonimización y revisamos la configuración de excepciones e infotipos que queremos aplicar. Antes de iniciar el proceso, debemos activar el botón. ¿Quieres supervisar manualmente? Una vez activado, pulsamos Iniciar proceso supervisión manual. Una vez procesado el documento, accedemos al apartado donde el usuario puede editar el resultado propuesto por Ninis antes de descargar definitivamente el documento protegido. La previsualización del documento muestra en rojo los datos que, en caso de no ser editados, van a ser anonimizados. Del mismo modo, en la parte izquierda de la pantalla se muestran todos los datos a anonimizar. Se puede hacer el proceso de anonimización manual directamente en la pantalla de previsualización o trabajar directamente con los datos que encontramos listados a la derecha de la pantalla. Los datos que Ninis propone anonimizar se presentan subrayados en color rojo en el documento. En caso de que queramos mantener visible un dato personal que Ninis inicialmente propone anonimizar, podemos excluirlo del proceso de anonimización de dos sencillas maneras. Seleccionamos el dato que se desea mantener visible en el propio documento y pulsamos el botón rojo con símbolo de papelera. En el listado de palabras de la derecha, podemos seleccionar el dato que se desea mantener. En el listado de palabras de la derecha, podemos seleccionar el dato que Ninis propone anonimizar y que queremos excluir del proceso. Una vez seleccionado, pulsamos el botón rojo con símbolo de papelera. Con esta funcionalidad, el dato seleccionado permanecerá visible en el documento final. Sin embargo, únicamente estamos excluyendo de la anonimización el dato específicamente seleccionado. Es decir, en caso de que el dato se repita a lo largo del documento, este seguirá siendo anonimizado. En caso de que se quiera mantener visible a lo largo de todo el documento, será necesario utilizar la opción de desanonimización múltiple.
En caso de que queramos incluir un dato en el proceso de anonimización para que éste no sea visible en el documento final, es necesario seleccionar el dato en el documento y hacer clic en el botón con el símbolo más. El dato será anonimizado. No obstante, únicamente se anonimizará el dato seleccionado, pudiendo quedar visible en otros puntos del documento donde aparezca repetido. En caso de que se desee anonimizar el dato a lo largo de todo el documento, será necesario utilizar la opción de anonimización múltiple que se presenta a continuación. Si queremos anonimizar una firma, un logo o un área concreta del documento, podemos hacerlo. Con la opción de anonimización libre, el usuario puede dibujar un rectángulo que cubra cualquier parte del documento para que Ninis lo anonimice. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Seleccionamos el botón de anonimización libre, dibujamos el área que queremos anonimizar y ahora podemos hacer una anonimización libre. Muy fácil. Seleccionamos el botón de anonimización libre, dibujamos el área que queremos anonimizar y seleccionamos de nuevo el botón anonimización libre. En caso de que se desee anonimizar el área en todas las páginas del documento, podemos hacerlo seleccionando el botón duplicar en todas las páginas. Para eliminar cualquier área libre que hayamos dibujado, podemos utilizar los botones con símbolo de papelera para eliminar únicamente una de las áreas o todas las previamente duplicadas a lo largo del documento. Una vez supervisado el documento, pulsamos el botón finalizar para obtener la descarga de nuestro documento anonimizado. Ninis te ofrece la posibilidad de anonimizar múltiples documentos e incluso carpetas mediante la funcionalidad de procesamiento por lotes. ¿Cómo lo hacemos? En el menú que se encuentra a la derecha de la pantalla, seleccionamos el apartado Procesamiento por lotes y accedemos a la pantalla inicial donde se resumen las instrucciones a seguir. En este caso lo llamaremos Demo. Una vez se carguen los documentos, pulsamos el botón Continuar para poder avanzar. El siguiente paso consiste en elegir la modalidad de sustitución que queremos aplicar. El enmascaramiento es el ocultamiento de los datos por asteriscos o black cleaning, recuadros negros. La tokenización es el reemplazo de los datos por tokens compuestos por un prefijo que indica el infotipo per, log, web, dat y el numerador para diferenciarlos. En la sustitución por datos sintéticos, se reemplazan los datos por otros sintéticos de la misma naturaleza. Por ejemplo, si es un nombre masculino con apellidos, se reemplazará por otro nombre masculino con otros apellidos. Una vez elegido el método de sustitución, seleccionamos la configuración que se desea aplicar al documento. Para configurar las excepciones, seleccionamos la configuración que se desea aplicar al documento. Entre las opciones aparecerán todas las configuraciones de excepciones positivas y negativas que se hayan guardado. En caso de que no sea necesario aplicar ninguna configuración específica, se aplicará la configuración por defecto, default, que no contiene excepciones positivas ni negativas. Para configurar los infotipos, seleccionamos la configuración que se desea aplicar al documento. Entre las opciones aparecerán las distintas configuraciones de infotipos que se hayan guardado. En caso de que no se quiera aplicar ninguna configuración específica, por defecto se aplicará la configuración default, que contiene todos los infotipos activos. Le damos a continuar y accederemos directamente a la sección de monitorización de proceso por lotes. Esta sección nos permite monitorizar el progreso activando el botón Actualización automática de estado. Una vez haya finalizado alcanzando el 100%, los archivos estarán disponibles durante 24 horas para su descarga. Pasado ese tiempo, se eliminarán por seguridad. Para descargar el lote, simplemente seleccionamos el botón Descargar. ¿Cómo personalizamos el resultado de anonimización que necesitamos? Nimis ofrece distintas vías a través de las cuales podrás configurar fácilmente los datos que deseas proteger. Accedemos al apartado Configuración, situado en el menú de la izquierda. En este apartado crearemos y quedarán guardadas tantas configuraciones como queramos, para posteriormente ser aplicadas tanto en el procesamiento de documentos individuos como los de la sección de control. Una vez creadas las primeras configuraciones, posteriormente podremos acceder a este apartado para consultarlas, editarlas o eliminarlas. ¿Qué opciones de configuración nos ofrecen Nimis para personalizar el resultado? Por un lado, tenemos las llamadas excepciones. No son otra cosa que listados de palabras que podemos añadir para que se anonimicen siempre, excepciones negativas. Por otro lado, tenemos las llamadas excepciones. No son otra cosa que listados de palabras que podemos añadir para que se anonimicen siempre, excepciones negativas.
o, por lo contrario, que siempre queden excluidas de la anonimización, manteniéndose visibles, excepciones positivas. Por otro lado, tenemos los llamados infotipos, que son los tipos de datos que NIMIS es capaz de detectar. De forma muy sencilla podemos decidir qué tipos de datos queremos incluir o excluir en la anonimización. Dentro de las excepciones tenemos las excepciones positivas y las negativas. Las positivas son aquellas palabras que queremos que NIMIS no anonimice, manteniéndolas por tanto siempre visibles. Las excepciones negativas, por lo contrario, son aquellas que queremos que NIMIS incluya siempre en la anonimización. Estos listados de palabras son útiles para casos en los que, por ejemplo, necesitamos que se anonimicen todos los nombres de empresas excepto NIMIS. En este caso, bastará con añadir la palabra NIMIS al listado de excepciones positivas. ¿Cómo configuramos las excepciones positivas y negativas? Una vez hemos accedido al apartado de configuración, debemos seleccionar la pestaña Configuración de excepciones. En esta pantalla veremos todas las configuraciones de excepciones guardadas. En caso de que no se haya guardado previamente ninguna configuración, únicamente veremos la configuración por defecto con el nombre Default. Esta configuración estará vacía. Por lo tanto, para guardar la primera configuración de excepciones, podemos editar la configuración por defecto o crear una nueva configuración donde incluiremos los listados de palabras. Para editar la configuración por defecto, simplemente debemos hacer clic sobre el nombre Default y accederemos directamente a las pantallas en las que podemos incluir las excepciones positivas y negativas. Por lo contrario, para crear una nueva configuración, debemos seleccionar el botón con el signo más. Se abrirá una ventana en la que nombraremos la configuración que queremos guardar. Por ejemplo, prueba. Tras hacer clic sobre añadir, accederemos a la pantalla en la que añadiremos los listados de palabra. En este caso, queremos excluir de la anonimización la palabra NIMIS, para que ésta siempre permanezca visible. Para ello, seleccionamos la pestaña Excepciones positivas y añadimos la palabra NIMIS haciendo clic sobre el botón con el símbolo más. Una vez añadidas todas las excepciones positivas, se pueden eliminar utilizando el botón con símbolo de papelera. Para configurar excepciones negativas, es decir, palabras que queremos que NIMIS siempre anonimice, seguiremos los mismos pasos una vez hemos accedido a la pestaña de excepciones negativas. En este caso, vamos a incluir en la anonimización las palabras carta poder. Como ves, a pesar de no tratarse de datos personales, podemos pedir a NIMIS que anonimice cualquier dato a través de este listado. Los infotipos son los tipos de datos que NIMIS es capaz de detectar, que van desde nombres y apellidos de personas hasta números de matrícula. Gracias a las opciones de configuración, podremos seleccionar qué tipos de datos queremos que se anonimicen y cuáles no. Por ejemplo, si para un determinado documento queremos que los nombres de todas las personas del documento sean visibles, será necesario desactivar el infotipo PER. En caso contrario, si queremos que todos los nombres sean anonimizados, tendremos que activar el infotipo PER. A través de la ventana de configuración, podemos guardar distintas combinaciones de infotipos para aplicarlas posteriormente a distintos documentos. Esto nos permite aplicar de forma rápida distintas configuraciones a distintos tipos de documentos que necesitemos procesar. Por ejemplo, puede que en las nóminas a anonimizar únicamente necesitemos tapar los nombres y DNIs, pero que en los contratos de trabajo necesitemos anonimizar los nombres, DNIs y direcciones. Por lo tanto, guardaremos dos configuraciones distintas para poder aplicarlas indistintamente cuando procesamos nóminas y/o contratos. ¿Cómo guardamos las distintas configuraciones de infotipos? Desde la sección de configuración, seleccionamos la pestaña Configuración de infotipos. En esta pantalla aparecen todas las configuraciones previamente guardadas. Si no se ha guardado ninguna configuración previamente, únicamente tendremos visible la configuración por defecto que contiene todos los infotipos activos. Para configurar una nueva combinación de infotipos tenemos dos opciones. Editar la configuración por defecto haciendo clic sobre Default o añadir una nueva configuración seleccionando el botón con el símbolo más. En este caso, vamos a añadir una nueva configuración que llamaremos prueba. Una vez añadido el nombre, accedemos a la pantalla en la que podemos activar y/o desactivar los tipos de datos que queremos que se anonimicen. En este caso, vamos a excluir de la anonimización las fechas, ya que queremos que se mantengan visibles. Para ello basta con apagar el infotipo DAT. Pero, ¿qué ocurre si necesitamos anonimizar un dato que NIMIS no incluye en su listado de infotipos públicos?
El equipo de Ninis añadirá el infotipo específico en la pestaña Infotipos privados para que puedas activarlo y desactivarlo de la misma manera que se hace con los infotipos públicos. Tras haber guardado las configuraciones de excepciones e infotipos con el nombre prueba, vamos a ver cómo queda el resultado de la anonimización aplicando todas las opciones de personalización. Recuerda, hemos configurado la palabra Ninis como excepción positiva para que se mantenga visible. Hemos añadido carta poder como excepción negativa para que se anonimice. Respecto a los infotipos, hemos apagado el infotipo DAT para que las fechas permanezcan visibles. Antes de procesar el documento, Ninis nos da la posibilidad de seleccionar cualquiera de las configuraciones que hemos guardado previamente. Seleccionamos las configuraciones llamadas prueba y procesamos el documento. Como ves, el resultado respeta las reglas que hemos establecido a través de las configuraciones. Fácil, ¿verdad?